que van a hacer paro el jueves, la UTA, el gremio de los colectivos. ¿Qué está pasando ahí? Pues se mezclan varias cosas. El paro de mañana me parece tiene más un condimento de gremios que están confrontando con el gobierno por distintos motivos, ¿no? El tema de Aerolíneas Argentinas, el tema, bueno, ahí veíamos el tema Casa de la Moneda, despidos en distintos sectores del Estado, el tema trenes, también, donde el gobierno también quiere avanzar con privatizaciones y demás. El paro del jueves, el paro de colectivos, ¿qué hay detrás de eso? Sí, el paro del jueves es un conflicto netamente relacionado con la paritaria, mejor dicho, con la salarial. Falta. Es un tema salarial, sí. No tiene nada que ver con el paro de mañana. Nosotros venimos negociando con la UTA desde hace más de un mes y el problema que estamos teniendo para ponernos de acuerdo es la falta que tenemos de tarifa o de subsidios para hacer frente al pedido del gremio. Nosotros, además, recordemos que en el AMBA se cobra la tarifa más barata de la Argentina, que si bien aumentó un 600% en lo que va del año, esa quita fue para reducir subsidios. El ingreso compuesto de las empresas de colectivo es inferior en términos reales que hace un año. Es decir, la tarifa de tramo corto en el AMBA es 370 pesos. Ese es el boleto mínimo, exacto. El boleto mínimo. Sí. ¿Cuándo en Rosario cuánto cuesta? 1.200. ¿Y en Córdoba? 1.200 también. 1.200. Es decir, esa tarifa en relación a las principales ciudades, no sé, Mar del Plata, ¿cuánto está? 950. Sí, cerca de 1.000 pesos. Sí. Cerca de 1.000 pesos. Está muy atrasado eso. Ustedes como empresarios de los colectivos dicen, bueno, el gobierno nos tiene que garantizar o más subsidios o aumento de tarifa. Claro. Para poder negociar la paritaria, para poder negociar los aumentos de salario de los colectiveros. Claro, porque el salario es la mitad del costo del transporte y este es un sistema regulado. Tenés que estás obligado a prestar frecuencia, servicios, o sea, no podés regular tu actividad como si fuese un servicio no regulado ni fijar tu precio. Entonces, si no tenés ni tarifa ni subsidio, es muy difícil acordar una paritaria que te obliga los meses por delante cuando no sabes cuál va a ser tu nivel de tarifa, cuál es el nivel de subsidio. Por eso lo que le decimos a la UTA es, mira, necesitamos más tiempo. Yo sé que obviamente ha pasado mucho tiempo, la paciencia se agota, el salario de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo, pero también ¿Los las colectiveros empresas, cuánto tuvieron de aumento desde el principio de año, enero-septiembre, digamos? Estaban en 537.000 en diciembre y hoy están en 1.060.000, casi un 100%. Bueno, más o menos eso fue la inflación. Enero-septiembre fue 101% la inflación. Claro, lo que pasa es que ellos lo que dicen es que en diciembre perdieron mucho por la inflación, claro. el salto que pegó y... El salto de la inflación de 25. Claro, pues si uno tomaba diciembre, 150% el aumento de precios desde diciembre. Exacto. Y el aumento salarial fue 100%. Exacto. Muy por atrás de la inflación. Ahora, ¿ellos qué dicen? Ellos lo que están pidiendo es 1.160.000 retroactivo a agosto, aumentos graduales hasta llegar a 1.322.000 en diciembre. Ese es el colectivero que, ¿el colectivero cuántas horas? Un salario básico, un chofer que recién entra a trabajar, con 8 horas sin horas extras ni viático. Sería el básico. Ahora, ¿qué pasa? Eso, ¿de bolsillo? Y el bolsillo, si le agregamos las horas extras y los viáticos, estaríamos ahorrando algo más de 1.000.000 de pesos. Eso es lo que cobra de bolsillo un chofer. Que a ver, está en el borde de la canasta, digamos, básica de la pobreza. Hoy la familia tipo, matrimonio y 2 hijos, canasta de pobreza, está en 1.000.000 de pesos. Exacto. Entonces, nosotros, a ver, para hacer frente a eso... Y los colectiveros no estaban en la línea de pobreza, estaban arriba de la línea de pobreza. Siempre estaban un poquito arriba, sí. Ahora, nosotros para hacer frente a eso, si no lo cubrís con tarifas, con subsidios, no lo tenés recursos. ¿Y cuál es nuestro panorama hacia adelante? Nosotros no sabemos si va a haber aumento de tarifa, cómo, cuándo y dónde. Lo mismo con los subsidios. Entonces, si nos comprometemos con el gremio, algo que después no podemos pagar, las empresas quedan obligadas con multas de todo tipo por incumplimiento de un convenio colectivo. Bueno, ahora quiero hablar de un poquito de eso. Pues mañana son los gremios con Moyano a la cabeza que están confrontando con el gobierno. Me da la impresión, la UTA, ¿quién está en la UTA hoy? Roberto Fernández. Sí, Roberto Fernández. Sí, claro. Roberto Fernández, que ha visto pasar tanto gobierno, va así, ¿no? No se va a poner nunca en la vereda de enfrente, se va a poner al costado y demás. Lo del jueves es otra cosa, digamos, donde están buscando alguna definición, porque el gobierno tiene que definir, porque el gobierno descongeló todas las tarifas, lo que sea, pero claro, ve muy sensible la situación en el Gran Buenos Aires y en el AMBA con la tarifa de colectivo. La gente está agobiada, llegan a subir el colectivo de 370 a 600, 700 pesos, cuando debiera ir a 1.000 pesos para alinearlo, ¿no? Y se genera una situación de máxima tensión. Entonces la pregunta es qué pasa ahí, porque me parece que el gobierno reconoce que el paro del jueves es un paro donde hay que definir. A ver, acá hay un juego de restricciones, porque digamos, no puedes pasar toda tarifa por lo que vos acabas de decir.
Subsidios tampoco, porque hay que cuidar las cuentas públicas. Ahora, los trabajadores quieren aumento de tarifa, aumento de sueldo porque han perdido poder adquisitivo y la población perdió salario. Entonces, tenés que armar un rompecabezas que es muy difícil. Cuando acomodas una pieza se te desacomoda otra. Y en el medio está en juego la movilidad de 10 millones de personas en un sistema de 18.000 colectivos. Esa es la complejidad. Bueno, ahora quiero hablar de eso, porque el gobierno en muchas cosas dijo hay que cortar todos los subsidios y que aumenten todas las tarifas. Y lo hizo con los colectivos de todo el país. Menos el AMBA. Porque ve que en el AMBA la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero en el AMBA se generan problemas que van más allá de la economía. En realidad, Maxi, problemas políticos, problemas sociales. Lo que pasó es, por ejemplo, la parte de los subsidios de la ciudad se lo pasaron a la ciudad, que es una forma de recorte también. Después la provincia se hace cargo de sus subsidios y la nación lo único que está subsidiando hoy es las líneas que cruzan la General Paz y el Riachuelo. Después las otras ¿Y quién tiene que autorizar los aumentos? Hoy la Secretaría de Transporte de Nación, pero la autoridad de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires también tienen competencia. Ahora me interesa, porque Nación dice, bueno, que aumente Macri o que aumente Kicillof. Y Macri y Kicillof dicen, no, tiene que autorizarlo el gobierno nacional. Es decir, nadie se quiere hacer cargo de qué pasa con el boleto de colectivo. En Auto France tienen el mejor precio de contado del país y además son especialistas en financiación. Te puede llevar un 208 en línea nueva, una 2008 con precios de lanzamiento y totalmente en cuotas fijas o variables. Comunicate al WhatsApp de Auto France y reserva el tuyo desde donde estés. Auto France, el número 1 de Peugeot. Auto France, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país contado, financiado o con tu usado y entrega inmediata. Comunicate 11 34 44 3758. Anotá 11 34 44 3758. Autofrance.com.ar. Devin Logistics, una empresa con 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Devin Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Fletes marítimos, aéreos y terrestres. Con conexiones a todo el mundo. Normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Potencia tu pyme con IOL Inversiones y accede a asesoramiento financiero personalizado. Sumate a IOL Inversiones y lleva tu pyme al próximo nivel. En IOL Inversiones ayudamos a las pymes a optimizar sus finanzas. Accede a las mejores tasas del mercado, depósitos con mejoras impositivas, asesoramiento personalizado y gran variedad de instrumentos de inversión con bajas comisiones. Abrí tu cuenta en IOL Invertir Online y potencia el capital de tu empresa hoy mismo. ¿Cansado de la humedad de cimientos en tu casa? En Sivaco tenemos la solución. Nuestro equipo electrónico antihumedad de cimientos, sin obras costosas ni complicadas. WhatsApp 114-997-3434. Envíos sin cargo. Más de 10 años de garantía. Ingresá a sivaco.com/antihumedad. Sivaco va, la humedad se va. Hay un dato que es impactante del transporte colectivo, que es que cayeron los que se transportan en colectivo. Cayó fuertemente los que van en subte, ¿no? Porque el subte se fue a 750 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Pero cayó incluso con la tarifa de 370 pesos, se multiplicó por 6, estaba en 60 pesos en noviembre pasado. Cayó la cantidad de gente transportada en colectivo. ¿Cuánto cayó? 7%. 7% que... ¿En el AMBA o en todo el país? No, eso sería AMBA si mirás enero-octubre de este año contra enero-octubre del año pasado. Ahora, cayó los que se transportan en subte, cayeron los que se transportan en colectivo. ¿Cómo va la gente al trabajo? Y la gente, obviamente, en el contexto actual del crítico, el que puede optar por caminar o andar en bicicleta lo hace. Distancias cortas. De hecho, uno camina por la zona de Once, por la zona de los grandes núcleos urbanos, de los grandes nodos de transporte, donde se acercaban con otros medios, que se podía tomar un colectivo para hacer 10 cuadras, esa persona está caminando. Porque vos pensás que la caída del subte no se trasladó al colectivo. Vos tenés menos en subte y menos en colectivo. Menos en subte y menos en colectivo. Es decir, aquel se tomaba, no sé, 2 o 3 colectivos y trata de ahorrarse un colectivo. Sí, sí. O el que hacía combinación, colectivo, subte, algún medio de transporte trata de ahorrarse. Sí. Esa es la caída de transporte. ¿Cuándo había pasado caída de transporte colectivo? Es la caída más grande en estos 10 años, quitando el efecto pandemia, donde hay una caída mayor. Pero sacando los años de pandemia está la mayor caída. ¿La mayor caída en las Por lo menos desde el 2013, que tenés los datos subes completo, mirando la serie de 10 años. Es impresionante, ese es un dato de la crisis. Si lo mirás en un lapso, en una serie más larga, en 10 años el AMBA perdió 20% de los pasajeros transportados,
cuando en el mismo periodo, si vos mirás entre censo y censo, la población aumentó un 11%. O sea, tenemos más habitantes, 1,5 millones más de habitantes en el AMBA, pero 20% menos pasajeros en los colectivos. Lo cual no tiene sentido porque no es que han habido sustitutos para explicar esa caída. Eso tiene que ver con actividad económica y también del deterioro de los servicios. Pero, sobre esto, en el conurbano bonaerense siempre hubo como medios alternativos de transporte ilegales, en su momento los 050, esos remises que transportaban. ¿Eso aumentó ahora también? Sí, aumentó. Igual aumentó, ahí existe. Hubo otros años, como ejemplo en 2001, donde fue mucho mayor el efecto. Hoy la barrera de entrada o la protección que tiene el sistema frente a casos como ese es que la tarifa sigue siendo muy baja. 370 pesos para transportar sigue siendo una tarifa. Ahora, si estuviésemos en tarifas más altas, ese fenómeno sería muchísimo más visible. Sí. Calvo. Fusaro, mañana hay una reunión entre los empresarios y el gremio, ¿es correcto? ¿En la Secretaría de Trabajo? No, mañana tenemos una audiencia en UTA, perdón, una audiencia con UTA en Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo, correcto. Es la última audiencia como para ver si se puede generar algún tipo de acuerdo para evitar el conflicto del jueves. ¿Y qué evitaría el conflicto? Y la UTA lo que quiere es que le hagamos un ofrecimiento. Bueno, la UTA pidió de agosto a diciembre una escala nueva. Lo que nosotros decidimos es no tenemos tarifa, no tenemos subsidio, bueno, al menos información para saber con qué recursos contamos, planificar algo, darnos vuelta y hacerle un ofrecimiento. Pasando en limpio, el jueves hay paro colectivo, no se dictó conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria duró todo octubre. Se terminó el 28 y no se podía. O sea que ustedes ven que el jueves efectivamente no va a haber colectivos. Y las chances son altas. ¿Y mañana va a haber colectivos normal? Mañana paro general del transporte, porque hay algunas empresas de colectivos donde es muy fuerte la presencia del sector moyanista de la UTA. Sí. A ver, desde el lado de las empresas, obviamente los coches van a estar siempre, todas las empresas. Ahora, después, si hay alguna cuestión gremial entre las bases, puede haber algún ruido. La verdad que ahí desconozco. Eso probablemente se note más el jueves. Que haya también alguna tensión de internas gremiales de los que trabajan y los que no trabajan. Fusaro, gracias, como siempre.